Bien. Espero que estéis mejorando. Y si no estáis mejorando, pues espero que mañana sea mejor. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido alguna vez, y quiero que levantéis la mano, esto no tendrá esas preguntas que no, ¿cuántos de vosotros alguna vez habéis tenido algún problema? Levanta las dos manos y un pie, ¿no? Las dos manos y un pie. Es verdad que en nuestra vida muchas veces tenemos problemas, ¿verdad? Tenemos problemas y nos afectan ciertas cosas. A mí me encanta cuando voy a comprar algo, de buscar, de indagar, a ver qué es lo que otras personas dicen acerca de lo que estoy a punto de comprar, ¿no? Y buscas lo que se llama reseñas de lo que las personas cuál ha sido su experiencia con ese producto. Pero es algo curioso. Pero muchas veces encuentras más cosas negativas que positivas. ¿Por qué? Porque nos gusta quejarnos, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos más acerca de lo malo que acerca de lo bueno. Y entonces, pues, yo siempre, cuando alguien tiene un comentario muy, muy negativo y veo que es muy, muy negativo, lo cojo con pinzas, porque digo, bueno, este está muy molesto, entonces casi lo ignoro, ¿no? Entonces, voy compensando un poquito los que encuentro que están muy, muy a favor y después los que dicen algún comentario, pues, más interesante, ¿no? Ahora, hay problemas serios, como por ejemplo Biel, que no quiere dormirse. Eso es un problema serio, ¿verdad? Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Me duermo o no me duermo? Él no quiere dormir hoy. Vamos a intentar centrarnos, ¿vale? Ya sé que es difícil, pero no pasa nada. Solo es un bebé llorando, ¿vale? La cuestión es que hay cosas en nuestra vida que cuando vienen a nuestra vida nos es difícil de intentar ver algo bueno en ello, ¿verdad? Hay cosas en nuestra vida que cuando pegas el golpe del problema, dices, ¿cómo puedo sacar yo algo bueno de esto? ¿Cómo puede sacar nadie algo bueno de esto? Dios, ¿por qué está esto en mi vida? Punto. ¿Verdad? ¿Os ha pasado? Estoy seguro de que algo fuerte os ha pasado alguna vez, quizás alguna enfermedad, alguna circunstancia en vuestra vida, y os ha venido de golpe y has dicho, pero ¿qué es esto? Y estás incluso asombrado de que Dios lo trajera en tu vida. Pues hubo un hombre, y no es Job, que tuvo un momento de preocupación, de angustia, cuando se enfrentó con la muerte de alguien que él respetaba y él amaba, y él veía como alguien que estaba guiando su vida y el pueblo en el que él estaba. El nombre de este hombre era Isaías. Y hoy vamos a estar mirando un capítulo en Isaías en el que se dice que este rey al que él amaba y al que él respetaba muere. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora, el miércoles, los que vinisteis el miércoles, estuvimos mirando un salmo, el salmo número 99. El salmo número 99. Y el salmo número 99 es especial porque contiene 3 veces, ¿qué palabra? Santo. Y estábamos hablando acerca de la santidad de Dios. Dios es 3 veces santo. ¿Por qué decimos que es 3 veces santo? Bueno, porque sale en Salmo 99, porque sale en Números 28, ¿vale? Con ¿cómo se llama? La invocación arónica, ¿vale? Y después sale en Isaías capítulo 6, que es donde vamos a ir nosotros hoy, ¿vale? Isaías capítulo 6. Y por eso decimos que Dios es
3 veces santo, porque lo encontramos 3 veces precisamente en las Escrituras. Así que os invito a abrir vuestras Biblias a el libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y antes de leer este capítulo, vamos a encomendar este tiempo al Señor y después continuaremos con la predicación. Señor y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por una vez más poder estar aquí. Te doy muchísimas gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado en ti y que podemos estar descansando, Señor, en tu poder, en tu gloria, en la redención que tú nos has dado. Quiero pedirte que tú ahora nos ayudes a poder centrarnos, Señor, en tu palabra, poder aprender de ella y que, Padre, nos instruya para poder seguir el camino que tenemos que seguir. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues tenemos aquí el capítulo 6. Vamos a leerlo y después haremos algún comentario sobre él. Isaías 6 dice: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Tenemos este capítulo que nos habla acerca de Isaías. Isaías que comienza en estos primeros versículos atribulado. Comienza quizás con un poco de miedo. No sé cómo tú afrentas los problemas que te vienen a tu vida, los problemas gordos que vienen a tu vida. No sé cuál es la primera reacción que tú tienes. La más normal y común es tener miedo. Es no saber. Es tener esa incomprensión del porqué, que muchas veces nos inmoviliza, ¿verdad? El pánico de muchas personas les causa el hecho de no poder moverse. Y esto se ve muchas veces, ¿no? Quizás habéis visto algún documental o alguna película acerca de las personas que están en un avión, que les pasa algo y la gente se queda sentados en el asiento porque no saben qué hacer. Y están ahí con el terror que les oprime el cerebro y no reaccionan correctamente.
No reaccionan, punto. Aquí el rey Uzías muere. El trono de Judá está vacío. Isaías acude a Dios en busca de consuelo. Y a la hora de que parecía que había una derrota, experimenta un gran consuelo. Porque vio en esa visión de que Dios estaba sentado en el trono. Y aunque todo lo que estaba conmoviendo abajo en la tierra, todo su mundo estaba derrumbado, Dios en los cielos, todo seguía igual. Todo seguía como antes. Entonces vemos aquí el primer punto de esta mañana. El primer punto es que hay una mirada, y vamos a mirar tres miradas, vamos a ver tres miradas, ¿vale? La primera mirada que tenemos aquí es una mirada hacia arriba. Es una mirada hacia arriba. Vio al Señor, los primeros 4 versículos dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Como un ciudadano dedicado, Isaías había respetado mucho al rey Uzías. Durante 52 años, Uzías guió a Judá en un programa de paz y prosperidad. Fue un tiempo de expansión, de muchos logros. Es triste que este rey se rebeló en contra de Dios y murió. ¿Os acordáis cómo murió? Con lepra. Con lepra. O sea que no estamos hablando simplemente de una muerte natural de un rey, sino una muerte que Dios había enviado específicamente por rebelión. Entonces es incluso más fuerte, podríamos decir, el pesar que podría tener Isaías, de por qué ahora muere el rey con esta lepra y todo esto, está conmovido. ¿Qué le iba a ocurrir a Judá? Y Dios hizo que Isaías levantara sus ojos al trono en el cielo, quitándolos de sí mismo y de las circunstancias que le estaban rodeando en ese mismo momento, levantó los ojos al cielo y puso su mira en Dios. Dios estaba sentado en poder y en majestad. Dios estaba sentado en autoridad. Tal vez la gente en la tierra estaban recordando esa vergüenza de Uzías. Pero en el cielo habían serafines que estaban alabando a Dios, diciendo, Santo, Santo, Santo. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, versículo 12, nos narra estos versículos y nos dice que Isaías vio a Jesús ahí sentado, vio la gloria de aquel que iba a venir. Estaba en el cielo y ese podríamos decir, espectáculo, porque un espectáculo ¿qué es? Es cuando ves algo grandioso y magnífico. Vaya espectáculo de la majestad de Dios. Pero ¿os acordáis? En el libro de Salmos, el capítulo 84, nos habla acerca de que algo está llenando. Todo está llenando. ¿Qué llena? El humo es ¿os acordáis en el Salmo? No os acordáis, ¿vale? El humo es la ira por el pecado. Y está llenando toda la sala, todo el lugar donde están aquí. Hay una gloria, pero también tenemos que recordar ese poder y el odio que Dios tiene hacia el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y los serafines nos dicen por qué. Porque Dios es santo. Dios es santo. Y la santidad de Dios hace que su odio al pecado sea tan grande.
Jehová de los ejércitos es el nombre favorito que usa Isaías, lo usa unas 61 veces. Pero el profeta también le llama a Dios el Santo de Israel, que los utiliza unas 25 veces. Ahora, esta es una buena lección práctica para los cristianos de hoy en día. Que cuando el día está oscuro, no tenemos que mirar a los que tenemos a nuestro alrededor, no tenemos que mirar hacia nuestro interior, tenemos que mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia quien es constante, quien es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Él es el único que nos puede dar la confianza de que todo está bien, porque no hay nada que se escapa de su mano. Ahora, tenemos aquí que hay unos serafines, y estos serafines, tenemos la imagen de los ángeles, ¿no? Los típicos angelitos con dos alas, ¿no? Y que alababan a Dios y decían, gloria a Dios, ¿no? Porque Josh el otro día me decía, papá, te enseño el niño Jesús, cuando nació. Entonces me saca un libro y entonces me estuvo explicando un poquito. Y había un dibujo pues de los ángeles, y habían pues 5 o 6 ángeles con los pastores, pues con sus alas, ¿no? Y yo estaba preparando el mensaje, entonces estaba pensando en estos serafines, y estaba pensando, es que claro, dibujar a un ángel con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, sería un poquito demasiado, ¿no? O sea, visualmente, que estamos acostumbrados a los angelitos o los ángeles con 2 alas así, pues ver ahora con 6 alas, pues sería un poquito demasiado. Pero es que aparte, si tenéis esta imagen en vuestra cabeza ahora mismo, simplemente por curiosidad miré esta palabra serafín. Y ahora os voy a dar una imagen que va incluso más allá, porque serafín es serpiente voladora, quemando, encendida, en llama. ¿Vale? O sea, eso es lo que quiere decir la palabra. Un ser como una serpiente voladora y en llamas. Y yo no he visto ningún dibujo de eso. No he visto ningún dibujo de eso. Pero al mismo tiempo me hizo pensar en la primera forma que vemos a Satanás en el jardín de Edén. ¿Os acordáis de qué forma tenía? Serpiente. Y el castigo de la serpiente era arrastrarse. Eso nos indica de que antes las serpientes no se arrastraban. Un dato curioso. Y estos serafines dice que son como serpientes. Yo nunca he visto uno, así que lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Y tampoco hay nadie ha visto ninguno que nos lo pueda explicar, pero la palabra quiere decir eso. Yo lo encontré curioso y simplemente os dejo con ese dato. Pero después de que estos ángeles estuvieran volando diciendo santo, 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 ¿qué es lo que pasa en el versículo 4? Dice, y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué son los quiciales de la puerta? Yo no lo sé, lo tuve que googlear. Esto es el quicial. Donde están puestos las bisagras, ¿vale? Entonces, los quiciales es la parte de la madera donde están puestas las bisagras, ¿vale? Por eso tenemos la frase de decir, me sacas de quicio. Me sacas de donde estoy normalmente, me sacas de ahí. Es curioso, yo no lo sabía, es el quicial, ¿vale? Otra cosa más que hemos aprendido. Los quiciales le están contestando, se estremecen los quiciales, se están estremeciendo. ¿Por qué? Por la potencia de la voz. Ahora, estoy seguro que alguna vez habéis andado por la calle y habéis pasado por quizás una casa
que los quiciales de la puerta están moviéndose por el sonido de la música que está dentro. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Yo siempre pienso en los vecinos de esa pobre persona. O sea, los pobres vecinos de esa persona, no de esa pobre persona. Pero, ¿sabéis? Y pasáis y está la música ahí a tope y los quiciales de la puerta o las ventanas están temblando del ruido, de la potencia. Tú imagínate que se estremezca, no el cristal de la ventana, sino el fundamento mismo de la puerta. No sé lo que estaba pensando Isaías. De hecho, sí que lo sé porque el siguiente versículo no lo dice. Pero, qué maravilloso poder escuchar santo, santo, santo. Y que fuera un estruendo tan grande que conmoviera incluso las puertas mismas. Entonces dije, dice Isaías, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La verdadera visión de Dios y de su santidad siempre nos hacen percatarnos de nuestro pecado y de nuestra condición y de nuestro fracaso. ¿Qué le pasó a Job? Cuando le pasó todo lo que le pasó. Y entonces Dios le dice, ¿os acordáis? En los últimos capítulos, le dice a Job, Dios a Job le dice, ¿tú sabes? ¿Tú eres un hombre inteligente o no? Y Job le contesta así más o menos, ¿no? Y Dios le empieza a hablar. ¿Os acordáis todas esas preguntas que hay? ¿Os acordáis o no? Que Dios le empieza a hacer preguntas. Dice, bueno, si sabes tanto de la naturaleza mismo, ya no te voy a preguntar de cosas celestiales, de la naturaleza, ¿vale? Y le empieza a preguntar, 40 preguntas le hace Dios a Job de cosas naturales. Cosas, y tú sabes de dónde vienen los truenos, y tú sabes cómo se mueven las cosas naturales. Y cuando le pasa eso, Job, en el capítulo 42 de Job, versículo 6, Job se arrepiente de su actitud, porque ve su pecado. Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Pedro dijo, soy pecador, cuando vio las maravillosas obras de Cristo. ¿Os acordáis? Pablo, ¿qué palabras usa de Pablo de sí mismo, cuando se acuerda de lo que él era antes? Todo lo que yo antes hacía era como estiércol. ¿Os acordáis? Decía, este es el sentir que tengo al verme al lado de la gloria de Dios. Pero cuando Isaías se confiesa delante de Dios, hay una parte de él que específicamente menciona, sus labios. Él dice, mis labios son inmundos. Qué trágico sería tener el trono sin el altar. Poder ver lo malo que tú eres sin poder hacer nada. Es como cuando a veces coges y te has ensuciado las manos y no tienes forma de limpiártelas. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí alguna vez me ha pasado. He ido a los encantes, que me gustan mucho, y después de ir a los encantes hay que lavarse las manos, ¿vale? Porque te ensucias. Y hay veces que nos hemos llevado quizás alguna merienda o algo y vas a coger la merienda y dices, ¡ay no, que tengo las manos sucias! Y piensas, ¿dónde me las lavo ahora? Y no puedes. Tú imagínate cuánto peor sería el hecho de reconocer que tú tienes pecado, que eres pecador, que hay todo esto, esta suciedad en ti y que no hubiera un altar para poder arreglarlo. Qué horrible sería el hecho de poder decir, sí, es verdad, tengo que, pero no puedo. Porque aquí el serafín coge, ¿qué coge? Con unas tenazas, un carbón encendido. Ahora,
Yo no sé, Isaías, lo que sentía cuando veo a uno de estos serafines acercándose con un carbón encendido. No sé qué imagen tendría que haber sido esta. Pero Isaías se queda ahí. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La verdadera adoración debe conducir al testimonio y al servicio. El hecho de que nosotros hayamos sido redimidos no quiere decir que ahora ya soy cristiano, ya voy a disfrutar cada domingo y cada miércoles que voy a la iglesia, porque es que realmente es magnífico esto, y Isaías está tan contento de poder estar en la gloria de Dios. Y está contento, tiene miedo, pero está contento, pero dice: inmundo soy. Pero este serafín le toca y dice: toma, esto soluciona tu problema. La verdadera adoración viene cuando nosotros cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y así estamos emprendiendo un viaje de explicar, relatar a los que tenemos a nuestro alrededor lo que Dios ha hecho por nosotros. Demasiados cristianos quieren aferrarse simplemente a la experiencia cristiana de estar con Dios. O sea, y lo que a Isaías le pasó aquí no es nada. O sea, lo que tenemos nosotros no es nada en comparación a lo que Isaías vio aquí, ¿vale? O sea, nosotros tenemos una experiencia, nos acercamos a Dios, pero Isaías vio a Dios en su gloria, vio serafines, vio a los quiciales de la puerta estremecerse, se le acerca el serafín. No es nada comparado con lo que tú y yo experimentamos en esta tierra. Y él dice: inmundo soy. Y no nos preparamos para salir y hablar a los demás. Y cuando se nos presenta una oportunidad de ir y decir a alguien algo, es que tengo miedo, es que no sé qué me va a decir, y ponemos esas trabas. Pero hay una maravillosa palabra de aliento aquí también, que Dios contesta la oración de forma inmediata. Dios puede. Mira, Isaías estaba ahí, Isaías dice: soy de labios inmundos, y Dios dice: pues tú, serafín, coge esas tenazas y ves y límpiale. Él anhela equiparnos para que salgamos a hablar a los demás. Y aquí es donde viene la última parte de este capítulo. Después oí la voz del Señor. ¿Cuándo ocurre? Esto es como una referencia del tiempo. A mí me gusta hablar de tiempo con mis clases, ¿vale? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Está ocurriendo antes del pasado, después del pasado, entre el pasado, tal y cual? ¿No? Siempre me lío con esto, con ellos. Pero si tú tienes un tiempo, es muy importante fijar cuándo ocurren las cosas. Ahora, ¿qué es lo primero que ocurre aquí? Lo primero que ocurre es que Isaías ve a Dios en el trono. Bueno, lo primero podríamos decir: el rey Uzías muere, por lo tanto viene todo el resto. Pero vemos que Isaías ve a Dios en el trono. Isaías reconoce que él tiene pecado, es inmundo de labios. Dios le limpia y ahora viene que Dios dice. Pero primero ha tenido que pasar todo esto. No podemos ir del 1 hasta el 5, tenemos que ir 1, 2, 3, 4 y finalmente llegamos al 5. Ahora, esto es muy importante, porque para poder servir a Dios correctamente, y con correctamente quiero decir que a Él le honre, tenemos que haber pasado especialmente por los puntos 2 y 3, el reconocer nuestro pecado y que Dios nos haya limpiado de ese pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Nosotros?
Claro, la Trinidad. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, yo estaba pensando en esto. Porque ponte un segundito en su situación. ¿Vale? Estamos hablando de Isaías en el cielo y no están solos. ¿Vale? Porque en el cielo hay muchos ángeles. Y tú piensas, Isaías, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre de alzar la voz, de hablar, cuando hay serafines que son increíblemente majestuosos, volando alrededor tuyo, y tú vas y dices, heme aquí, envíame a mí, tú, uno de la tierra? ¿Lo estás pensando o no? Si le das vueltas, a mí me estaba pesando. ¿Y por qué? ¿Y por qué, Isaías? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Sabes por qué se le ocurre? ¿Sabes por qué se le ocurre o no? Pues después de darle un poco de vueltas y volver a leer el capítulo, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Versículo 7, al final de todo. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué había en el corazón de Isaías? Había agradecimiento. Él estaba saltando con gozo porque Dios le había quitado el pecado, la inmundicia que él tenía dentro. Y él estaba, ¿qué puedo hacer por ti? Y daba igual que hubieran personas que fueran mejores que él. Y daba igual que hubieran ángeles que pudieran volar. Él quería hacer algo en su pequeña medida que pudiera. Quería hacer algo por Dios que le había quitado su pecado. Y de esto podemos aprender tú y yo. Tantas veces decimos, no, esa persona es ideal para esto. No, esta persona está mejor cualificada para esto. No, esta persona tiene más experiencia para esto. No, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo? Estamos evadiendo. Estamos evadiendo no es mi responsabilidad, pero el disfrute de poder devolver a Dios mínimamente, con un granito, lo que Él ha hecho por nosotros. Déjame que te lo ponga en términos humanos y simples. Os acordaréis que hace un tiempo mis cuñados, Rodrigo y Rebeca, se fueron para el Canadá y se olvidaron un papel muy importante en casa. Y estaban en el aeropuerto y me llamaron a mí a casa. Me dijeron, Josué, puedes ir a nuestra casa, que estaba como a 10 minutos, ir a coger el papel y venir al aeropuerto a traernos el papel. Yo les dije, pero es que vosotros tendríais que estar embarcando ahora al avión. Dice, sí, pero pensamos que nos van a retener el vuelo y si tú puedes simplemente venir tan rápido como puedas, pues te lo agradeceríamos mucho. Bien, pues yo cogí la moto y eso fue mala idea porque había ido en moto solamente unas 3 semanas sin experiencia previa. Antes, el recorrido más largo que había hecho serían pues de unos 10 minutos y ahora me enfrentaba a un viaje pues de 1 hora, ¿vale? Nunca me había metido en una ciudad,
me estaba metiendo en Barcelona, en la ronda. ¿Vale? Lo tenéis en mente, ¿no? Esto. Y nunca había superado los 80 kilómetros por hora con la moto. Bien, me estaba pidiendo que fuera rápido, así que yo, a todo gas y sin miedo, con miedo, porque honestamente pasé, creo que es una de las veces que he pasado más miedo, porque, claro, tú vas en un coche, no te das cuenta, los camiones cuando pasan al lado tuyo son muy grandes, y el viento hace unas cosas muy malas cuando pasan por ahí al lado tuyo. Bueno, la cuestión es que yo llegué al aeropuerto, Dios había hecho que pararan el avión para que ellos esperaran el y llegamos y pudieron salir toda la familia juntos y bueno, pues les ahorré el hecho de hacer el viaje, pues no tuvieron que comprar otro billete y tal y cual, ¿vale? Entonces ellos cuando volvieron me escribieron un email: Josué, lo que te haga falta que te traigamos de Canadá, cuando te haga falta, tú nos lo pides, ¿vale? No, y yo no soy uno de aprovecharme, ya lo sabéis. A veces sí, pero de normal no, ¿vale? Y yo sé que si yo quiero que penséis esto con una medida muy pequeñita, ¿vale? Pero si yo le digo, oye, ¿os importaría traerme esto? Yo sé que a ellos, ¿qué va a pasar en ellos? Van a pensar en lo que yo hice, que fue para mí, no fue nada, o sea, para mí fue, si me hubieran dicho de hacerlo, pues yo lo hago, no pasa nada, no me deben nada. Yo lo hago porque son mis cuñados, les quiero mucho, son mi familia, y lo voy a hacer igual. No estoy esperando nada a cambio, pero yo sé que, dado a que ellos tienen una actitud de gracias hacia mí, hacia lo que yo hice, van a estar receptivos cuando yo les pida un favor. Por ejemplo, este artilugio viene de Canadá, porque les pedí, pues me salió mucho más barato allí. Entonces les pedí, oye, ¿os importaría, por favor? ¿Cómo que nos va a importar? Si, por favor, si te acuerdas aquella vez que fuiste con la moto. Y me lo volvieron a recordar. Y yo les dije, obviamente me acordaba, pero no es, ¿sabes? Pero que están dispuestos, y más que dispuestos, a ir un poquito más allá. Cualquier cosa que te haga falta. ¿Por qué? Porque están agradecidos. Y tú y yo, ¿con Dios qué? Con la salvación que Él nos ha dado. Con este regalo que nosotros ni nos merecemos. ¿Cuál es nuestra actitud? Es que es más cualificado Él. Es que esa persona de allí lo haría tanto mejor que yo. Pues quizás sí, pero esa persona no ha recibido el regalo que tú has recibido. O quizás lo ha recibido, pero te está viniendo la invitación a ti. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. ¡Qué ejemplo! ¡Qué vergüenza! La primera mirada es hacia el cielo. La segunda mirada es hacia sí mismo. Se ve su pecado. Pero la tercera mirada es mirando a los que Él tiene a su alrededor, que todavía no han sido tocados por lo que Dios quiere darles. Dijo, anda y di a este pueblo. Ese llamado es una evidencia de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, pero en la vida especialmente del pueblo este de Israel. Esta es la comisión que nos da Dios hoy. En Mateo, al final de Mateo, ¿qué nos dice? Anda y di, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Tenéis que ir. Seis veces se citan los versículos 9 y 10 en el Nuevo Testamento. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos y en Romanos. Y está hablando aquí Dios de que
Dios les está cerrando los ojos, cerrando los oídos, endureciendo su corazón. No. Lo que es que estas personas previamente han endurecido y cuando escuchan más, se endurecen más y escuchan más y se endurecen más. El siervo de Dios debe proclamar la palabra sin importarle las consecuencias de que esa palabra vaya a tener. Ahora, no es de mucho ánimo el hecho de tener que hablar sin tener algo que te vayan a contestar. Esto pasa a veces. Cuando eres profesor, tú das una clase y esperas que la gente a la que le estás dando la clase les haya gustado. Especialmente si pues has estado un par de horas preparando una actividad y has hecho algo que a ti te parece increíble y la gente viene, vale, y se van. Y a veces eso te queda un poco chafado, ¿no? Porque dices, toda la actividad y todo el... Y tú no lo sabes, tú no sabes lo que ha llevado el hacer algo. Y esto, lo que Dios le está diciendo aquí a Isaías es que incluso, mira, te voy a decir una cosa, Isaías, tú vas a hablar, pero ellos, en vez de aceptar lo que les vas a decir, va a ser peor, van a rechazarlo completamente. Vaya ánimo, ¿no? Para comenzar ya directamente. Y entonces Isaías pregunta, ¿y hasta cuándo? Y Dios le dice, hasta que no quede nadie, hasta que esté desolado completamente, hasta que ese tronco haya sido cortado. Pero después tenemos aquí una promesa. ¿De qué? La última línea de este capítulo dice, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está prometiendo aquí? ¿Qué está prometiendo? Está prometiendo la venida del Mesías, la venida del Señor Jesucristo, que aunque todo esto esté tan mal, aquí va a salir el tronco, el renuevo, que después leemos en el capítulo 11 y versículo 1, que nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El retoñar es cuando algo está muerto, algo parece estar muerto y vuelve a tener vida. Y te dices, pero eso no era un tronco muerto. Retoñar es eso, es que vuelve a haber vida en el tronco muerto. Al saber que Dios estaba en el trono y que le había llamado y comisionado, Isaías estaba listo para predicar la palabra y ser fiel hasta la muerte. Qué ejemplo para nosotros hoy. Que el Señor nos ayude a seguir en los pasos de Isaías, que seguían los pasos de Dios. Señor y Padre Celestial, te doy muchas gracias por este día y quiero pedirte que tú nos ayudes a todos a poder entender, escuchar, aceptar, poner nuestra mirada primeramente en el cielo y después darnos cuenta de quiénes somos nosotros, qué hemos hecho, Señor, y reconocer que no somos nadie. Y te quiero pedir, Padre, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poder, Padre, reconocerte a ti como el Rey soberano y no quedarnos ahí, sino querer servirte y en humildad honrarte, quizás con lo poco que tenemos, con lo poco que somos, pero que tú nos ayudes a poder hacerlo por ti, por amor a ti, por todo lo que tú nos has dado. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús.